Cuando los ancianos, predicadores o maestros nos hablan de la importancia de congregarnos, hay diferentes reacciones en los miembros de la iglesia. Hay quienes están de acuerdo y asisten fielmente a ella, y también hay quienes no les parece que sea necesario y por tanto brillan por su ausencia. Hay quienes piensan que ellos no necesitan ir a su grupo e inclusive a la iglesia para adorar a Dios. Y argumentan que Dios está en todas partes y por tanto ellos pueden leer y orar en su casa. Otros piensan que ir a la iglesia con regularidad es señal de fanatismo, por tanto no asisten. Y aún otros piensan que como todo en exceso es malo, asistir mucho a la iglesia también debe de ser malo. Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en una transmisión más de su programa Transformación, Renovación. Y en esta noche queremos compartir con ustedes el tema de la importancia de congregarnos. Y me acompaña Miriam. Hola Miriam, ¿cómo estás? Buenas noches a todos, es un gusto volver a estar aquí con ustedes. Jorge, hola Jorge. Encantado de estar aquí. El ingeniero Arias. Hola, muy buenas noches. Elcita, hola Elcita. Hola, buenas noches. Y para mí es un gusto, un privilegio poder presentar al doctor David Chi Oil, quien es el apóstol y pastor del Centro de Convenciones Cristianas de Campeche. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias. Yo quiero decirles que, aunque no lo habían visto en otros programas, este programa es un fruto de su enseñanza, es un fruto de su amor, es un fruto de su motivación. Si hoy estamos haciendo lo que ustedes pueden ver a través de Transformación, Renovación, es porque Él ha sido el que nos ha inspirado y nos ha motivado. Él ha sido quien ha sembrado la palabra de ir y predicar el Evangelio a todas las naciones. Y gracias a Dios, pues tenemos la oportunidad de hacerlo a través de estas cámaras. ¿Y qué les parece si comenzamos? La importancia de congregarnos. ¿En congregarnos en dónde? ¿Aquí? Pues cuando la palabra de Dios es muy clara, dice que en Hebreos 10, 24, 25, dice que pensemos en manera de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Dice, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino que nos animemos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Lo que compartías al principio ahí es muy importante, ¿no? Algunos piensan, es que Dios está en todas partes, es que no es necesario ir a la iglesia, es que esto, es que los argumentos que usamos como humanos, ¿verdad? Pero la palabra de Dios muy clara dice que no dejemos de congregarnos como lo han hecho algunos, dice, animémonos. Yo recuerdo cuando recibí a Cristo en mi corazón y me compartieron, ¿verdad? Yo anhelaba ir donde asistía esta persona. Y verdaderamente mi corazón se impactó al ver cómo la gente adoraba y alababa a Dios en un lugar maravilloso, ¿verdad? En el que, gracias a Dios, ahí permanecemos, hemos echado raíces y lo amamos, ¿verdad? Donde está nuestro apóstol David. Y verdaderamente mi corazón cambió por completo. Ver unidas a tanta gente en un mismo sentir, en un mismo espíritu, verdaderamente me regocijó y empecé a cambiar. Desde ahí mi corazón empezó a cambiar, porque al principio me llevaban la palabra a la casa, pero no fue suficiente, verdaderamente el estar juntos en un solo cuerpo, en unidad, en un mismo espíritu, en un mismo sentir, nos transforma por completo, porque aprendemos unos de otros, nos formamos verdaderamente, conocer el carácter de todos y tomar lo mejor de cada uno de nosotros nos hace ser mejores, nos hace entender que no todo lo sabemos, que no todo está escrito en nuestro corazón y en nuestros pensamientos como nosotros creíamos, ¿no? Sino que verdaderamente el asistir nos forma, nos enseña, nos motiva, como dice aquí, nos anima unos a otros y es hermosísimo congregarse. Entonces, si hay un lugar especial a donde tenemos que congregarnos. Bueno, la idea de Dios es estar en su presencia, que estemos en su presencia. El concepto evolucionado de lo individual a lo multitudinario. Por ejemplo, Adán y Eva no tenían una congregación ni un edificio, pero sí tenían un lugar donde sabían que el Señor, el Padre, se iba a presentar,
que es en el huerto del Edén, a mi juicio, junto al árbol de la ciencia del bien y del mal, y junto al árbol de la vida. Era la expresión del Espíritu, la presencia de Jesús, el árbol de la vida, y la presencia del Padre que venía de visita a estar con Adán y Eva. Su primera congregación, nuestra primera congregación, es la intimidad con Dios. Tú puedes tener intimidad con Dios, porque dice donde 2 o 3. Bueno, yo me congrego con 4, con 5 y con muchos. Con 4 porque hoy eso se ha vivificado. Es el Padre, el Verbo hecho carne, Jesucristo y el Espíritu Santo. Nunca andamos solos, estamos congregados, estamos en su presencia, porque somos parte de su familia. Él vive en nosotros, es inseparable. Somos templo del Espíritu y creación de Dios. Hay armonía entre nosotros y Él cuando nuestra vida es limpia de todo pecado, de toda maldad. La única forma de limpiarnos del pecado y la maldad es la expiación por la sangre de Cristo. A eso vino Jesús, a volver a establecer la comunión. La comunión implica también congregación, porque si hay una relación vamos a estar juntos en armonía. Entonces, la idea de congregarse es de Dios. Él llegaba al huerto y decía, Adán, Adán. Y Adán se presentaba, pero llegó el día en que llegó y dijo, Adán, Adán, y no se presentó. ¿Por qué? Había desobedecido. La muerte implica separación, y el Señor se lo dijo, ciertamente si un día comes de ese árbol morirás. Entonces, cuando el hombre está en pecado, no tiene deseo de congregarse. Y cuando está en pecado, le es más fácil buscar un argumento, una justificación, una excusa, argumento, excusa, y ¿qué es lo otro dije? Justificación. Para decir no voy, ¿por qué? Porque pues ahí son carnales, no son lo que dicen, ellos son unos pecadores. Desde que estás criticando la vida de otros, quiere decir que el que está mal eres tú. Hay algunos que estamos mal y no lo sabemos, pero tampoco les queremos hacer daño a la gente. O sea, las leyes lo dicen, mientras no dañes a terceros, tú eres libre. Pero si dañas a terceros, ya violaste un principio del derecho, ¿no? Entonces, hay gente que anda mal, pero pues no le hace daño a nadie, y ellos mismos no son conscientes de que están mal, hasta que se confrontan con otro estilo de vida. Les voy a platicar una pequeña experiencia. Hace algún tiempo, a su congregación de ustedes, a la cual están invitados todos, llegó un grupo de gentes que no pensamos que pudieran llegar a la congregación. Pero un día Dios me habló y me dijo, ¿estás dispuesto a recoger la escoria de este mundo? ¿Los amarías? Y yo lo pensé, pues yo no vengo de una familia de alcohólicos, de borrachos, mujeriegos o andariegos o drogadictos, fumadores. Yo no vengo de una familia así. En mi casa nunca se usaron insultos y palabrerías y cosas así. Pero sin embargo el Señor me lo repitió, ¿estás dispuesto a recoger la escoria del mundo que es para mí? Yo le dije, Padre, todo lo que tú quieras que haga lo haré. Si tú quieres que yo tenga esa actitud, la tendré. Ni tardo ni perezoso me llegaron todo un equipo de vedettes de un centro nocturno, cantantes, hasta el mero del centro nocturno me llegó, y todas llegaban pintadas así como bajándose del espectáculo, con sus minifaldas, y yo me quedé así. ¿Qué real es esto? Dios te habla y te pregunta para probar tu corazón y tu amor. Llegaron y se sentaron adelante, porque hasta eso, cuando el Espíritu de Dios los trae, se sientan adelante. Cuando ellos van por su propia gana, ahí andan buscando los rincones donde sentarse. Pero el que va porque ama al Señor,
No anda buscando un ventilador, no anda buscando donde hace menos calor. Él va por la presencia de Dios. Pues estas mujeres fueron movidas por Dios y estos varones, dentro de ellos uno que era rarito, ¿verdad? Y que pues así lo querimos, lo aceptamos. Dios lo cambió. Dios puede transformar el corazón de la gente, ¿verdad? Y no con esto estoy hablando de que somos homofóbicos, no. Yo creo que la gente viene con una necesidad y muchas veces de ellos al darse cuenta del rechazo, ellos mismos se hacen daño y nosotros hacemos daño sin darnos cuenta. Pero la verdad es que a mí me impresionó que tan pronto el Señor me dijo, como a los 15 días estaban todos sentados ahí. Y el Señor me lo recordó, te lo dije. Wow, había una mujer que venía que estaba enamorada de una de las principales artistas de ese grupo. En otras palabras, había un conflicto ahí. Aquella mujer guardaba su honra y esta insistía y insistía. Después de oírnos predicar, ellas pasaron a recibir a Jesús en su corazón. Y aquella mujer que venía por interés de la otra, se me acercó y me dijo, ¿le puedo decir algo? Dime en qué te puedo servir. Yo no sabía que había otro estilo de vida más que la que yo vivía. Pero al congregarme aquí, al venir aquí, me doy cuenta que la que estoy mal soy yo. La gente se confronta. Ese es uno de los beneficios de congregarse, que se confronta con su propia condición al ver a otros, que viven una vida diferente y que de algo nos debe de servir para motivar nuestro corazón a un cambio. Termino con esa historia. Se entregaron al Señor, se acercaron y me dijeron, pastor, no le molesta que vengamos vestidos así, porque realmente estamos bajándonos del show. Tenemos un contrato y tenemos que cumplirlo, si no, tenemos demandas sobre nosotros, si no podemos cargar esto. Pero si a usted no le molesta que vengamos vestidas así, aquí estaremos en cada reunión. No importa que lleguemos un poquito tarde, pero deseamos, porque nuestro corazón tiene necesidad de congregarse. La gente que sabe que necesita de Dios es la gente que reconoce humildemente que su corazón no puede vivir sin esa fortaleza. Congregarse lo primero que trae es fortaleza. Adán y Eva se presentaban ante el Señor y el Señor los bendecía, impartía su espíritu, pero también les traía sabiduría para poder vivir armónicamente. Eso se acabó, se rompió. Y el pensamiento de la gente divaga en si es bueno congregarse o no, pero la voluntad de Dios es que nos congreguemos. Así lo dice, ¿verdad? Sí, que nos tenemos que congregar. Sí. Y de esa experiencia, ya hay pastores de ese grupo, hay pastoras de ese grupo, cambiaron totalmente su vida y están sirviendo a Dios. Quiere decir que no se necesita, ¿verdad?, un requisito como persona para congregarte. O sea, porque muchos piensan, soy tan pecador que no voy mejor a la iglesia. ¿Sí? Al contrario, ¿no? Dice la palabra que Él vino por los pecadores, no por los limpiecitos ni los sanos, ¿verdad? Si nosotros no hubiéramos necesitado de la misericordia de Dios, no estaríamos donde estamos ni en la condición en que estamos. ¿De dónde venimos todos? De una gran necesidad. Y al congregarnos, ¿qué beneficios? El apóstol ya compartió así muy rápidamente que vamos a retomar sus beneficios. Ya decidimos congregarnos. Sí hay un lugar especial, ¿verdad? No es en cualquier sitio, ¿verdad? No es solamente en una casa donde hay 2 o más o 3, ¿verdad? Sino es necesario el lugar donde esté la presencia de Dios, donde se imparta de su Santo Espíritu, ¿verdad? Hay que ser sabios para elegir dónde congregarse. Así es. Eso es algo que a mí me dijo mi pastor cuando yo me reunía en el centro, en el mero centro de la ciudad. Me dijo, cuando te cambies a una colonia, la gente va a dejar de venir. Y yo le pregunté, ¿será? Si es que no se van donde yo voy, es porque no aman a Dios. Y vino otro pastor y me dijo, que yo respeto mucho, me dijo, si tú quieres que la gente vaya, que la presencia de Dios esté. Entonces, cuando nos congreguemos, ¿verdad? Tenemos que ver que la presencia de Dios está ahí.
¿Cómo se ve? Pues sabemos que eso es invisible, pero lo percibe nuestro espíritu. Inmediatamente el espíritu percibe y puede saber y sentir que ahí está Él, y como dice, y donde está su presencia, ahí hay libertad. Vas a tener la libertad para adorar, para orar, que creo que son esos maravillosos beneficios que obtenemos cuando nos congregamos. Aprendemos a adorar y alabar a Dios, porque cuando no te congregas ni siquiera conoces el término ni sabes qué es adorar y alabar a Dios, ¿verdad? Cuando no te congregas, tampoco sabes orar como debe de ser. Entonces ahí aprendemos, cuando nos congregamos aprendemos estos conceptos y aprendemos a estar en esa relación tan hermosa con Dios. ¿Qué más? ¿Qué otros beneficios tenemos al Yo congregarnos? considero que uno de los importantes factores de la congregación es que, como bien dijiste, nos enseñan y aprendemos a orar, que en mucho es nuestra defensa, es nuestra primera defensa en contra de un ataque, ¿sí? Nos enseñan a amar, nos enseñan a respetar, nos enseñan a honrar, nos enseñan a disciplinarnos y a ser discípulos, aún de gente que tenga, entrecomillado, menor capacidad que nosotros, que tenga menor poder adquisitivo que nosotros, pero nos enseñan a ser humildes, nos enseñan a ver las cosas como Dios quiere que se vean y no como nosotros por naturaleza las vemos, ¿no? Yo tengo 3 pesos más, puedo voltear a ver hacia abajo al que está junto a mí que no los tenga, y ahí no, somos todos el mismo cuerpo. Es algo que es importante. El hecho de congregarnos nos enseña de que no me importa tu posición social, no me importa tu título, no me importa nada. Eres mi familia, eres mi hermano, eres parte de los que conformamos el cuerpo de Cristo, que no podemos estar disgregados, tenemos que estar forzosamente congregados para tener poder, para tener autoridad, para establecer. Otra de las cosas muy importantes es que es el punto de defensa. Yo uso mucho esto, es las cebras. Cuando el león ataca, no las cebras cada quien corre para su lado, todas corren en un solo sentido. ¿Por qué? Porque las rayas distraen al predador. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Cuando estamos todos juntos, somos un gran cuerpo, somos una gran mole, una gran masa. Y el enemigo dice, ¿todos bien? Allí no me paro. Pero si tú estás solo, es muy fácil que te acaben, es muy fácil que te contaminen, es muy fácil que tú mismo caigas en la negatividad de decir, pues yo ya pequé, ya... Es más fácil, y la palabra dice, donde hay dos, es muy complicado o es más difícil que puedas pecar, ¿no? Porque si uno cae, el otro te dice, cuidado, despacio, ven acá. Y es más fácil hacerte del bien, es más fácil aprender a hacer el bien cuando estás congregado. ¿Que hay dificultades cuando se congrega? Pues sí, porque como en todo, somos humanos, tenemos errores, cometemos muchos errores. Y dentro de muchos errores de repente afectamos a alguien, como dice el apóstol, tiene toda la razón. Mientras no afectes a terceros no hay problema, pero hay veces que afectamos a terceros, pero aún el hecho de congregarnos nos debe dar a nosotros la facilidad de aprender a perdonar y la posible ser perdonados, ¿sí? Porque de lo contrario, pues si no te congregas, se fue por pecador, sí. Se fue porque hizo mal y se fue. No, o sea, yo creo que el hecho de congregarnos es un lugar, un refugio de amor. Yo tengo un recuerdo precioso cuando llegué yo el primer día a la iglesia, que desde la puerta a donde me senté hice casi 1 hora porque todo el mundo me saludó. Y la verdad, para mí fue algo novedoso, sorprendente, porque nunca alguien me había tratado así. Nunca. Entonces me trataban con amor, me trataban con pasión. Y lo digo ¿por qué? Porque 5 años de espera de mi esposa, todo el mundo sabía de mí, yo no sabía de ellos. Y sin querer, yo estaba dentro de una congregación, sin sentirlo, estaba yo dentro de una congregación que estaban orando por mí. Entonces hasta eso es parte, ¿no? La congregación es un cúmulo de emociones, un cúmulo de actividades, un cúmulo de pasiones, es un cúmulo de necesidades y de aprendizajes que nos llevan a ser un solo y gran cuerpo. Jorge, sí. ¿Qué otros beneficios? ¿Tú qué beneficios has obtenido al congregarte? Retomando la idea de Dios, de que nosotros nos reunamos, lo vemos en el Edén, después lo vemos también en el tabernáculo, cuando le dice a Moisés y a Aarón que hagan el tabernáculo, un lugar donde se pudieran reunir
los creyentes, yo creo que sucede, la necesidad de reunirnos surge a partir del impacto que hace Jesús en nuestra vida. Yo, por ejemplo, no me reunía en ningún lado, ni tenía la intención de reunirme en ningún lado, sino sucedió hasta el momento en que Jesús se reveló en mi vida y yo lo recibí como Salvador. En ese momento en mí surgió una necesidad de reunirme con otros que tuvieran la misma fe que tenía yo y que no solamente tuvieran la misma fe, sino que ellos también aportaran algo a mi vida para que yo pudiera conocer un poquito más de Jesús y para que yo también pudiera en algún momento testificar acerca de lo que Él hace en la vida de los demás. Entonces surge esa necesidad en mi espíritu y ando buscando el lugar a donde ir. Dios en su inmensa sabiduría te lleva al lugar donde tú debes estar, donde se te empieza a edificar, se te empieza a enseñar acerca de la palabra, porque la realidad es que somos ignorantes, o sea, no sabemos nada de Dios. Nos han platicado de un Dios, nos han dicho una manera de un Dios, venimos ya con un chip precargado de lo que es Dios, pero desconocemos por completo lo que es Dios. Y no es hasta que venimos a la iglesia, donde se habla de la sana doctrina, donde se nos enseña acerca de la palabra de Dios, es que nuestro concepto de Dios se abre. Aunque nosotros ya lo recibimos en nuestro corazón y sabemos que existe y sentimos esa necesidad de Él en nuestra vida, no tenemos muy bien definido el concepto de qué es Dios, ni tampoco lo podemos amar de esa manera porque no lo conocemos muy bien. Pero cuando vamos a la iglesia y cuando los hermanos, cuando el pastor, cuando los demás te exhortan y cuando tú recibes la enseñanza acerca de Dios a través de las Escrituras, yo creo que tu concepto cambia. Y a partir de ahí tú deseas reunirte. Pero no deseas reunirte porque como si fuera un estadio de fútbol donde vas y están todos los fanáticos y todos le van al mismo equipo y todo lo demás, sino tú vas ahí porque recibes. Porque en ese momento Dios te bendice, bendice tu vida a través de las enseñanzas, bendice tu vida, así como dice Luis, a través de las personas que te aprecian, que te saludan, que te ven, que les da gusto que estés ahí. Entonces tú sientes ese calor humano. O sea, no solamente sientes el amor de Dios en ese momento, en ese lugar, sino también sientes el calor humano de las personas que están ahí. Y entonces yo creo que eso es lo que te motiva a seguir reuniéndote, a seguirte congregando y a permanecer. O sea, sobre todo. O sea, cuán importante es, ¿verdad? Estar atentos también a lo que Dios nos muestra cuando nos congregamos, cuando nos reunimos. Y algo que dijiste, Jorge, no es una reunión de un partido de fútbol. Muchas veces la gente malinterpreta, a veces lo vemos más en los jóvenes que creen que el congregarse es como que su centro de reunión social, ¿sí? Como su centro donde van a hacer amistades, el lugar a donde van a ir a buscar a la novia o al novio, y si ya son personas mayores y están solteros, a donde van a buscar a la futura esposa o al futuro esposo, ¿verdad? Y esas intenciones yo creo que a veces no son tan correctas, ¿sí? Sí, no. Qué bueno que vayan a buscar a una mujer buena a la iglesia. Qué bueno que vayan a buscar a un muchacho bueno a la iglesia. Qué malo que lo saquen. A eso quiero llegar porque esa es tu intención, la intención de tu corazón. Tú cumples con ese propósito y no vuelves. Y lo hemos visto muchas veces, ¿no? Que ves a alguien que va a la iglesia, lanza el anzuelo, ¿verdad? Se casa, consigue la novia, el novio, la esposa, lo que él quería, la intención de su corazón, y ya no regresa. Vuelve a aparecer, ¿sí? Entonces queremos que te quede muy claro, realmente congregarte, sí es cierto, suena tan bonito todo lo que decimos, el calor humano, el amor, el apapacho, que te abracen y todo, pero lo más importante es ir a recibir el amor de Dios. La sabiduría, su enseñanza que se revela, ¿verdad? Cuando escuchamos hablar de la palabra a través del hombre que Él usa en ese momento, porque dice que la palabra de Dios, que el que ministre lo haga conforme a la palabra, ¿verdad? Entonces, quien está parado ahí fue la persona que Dios decidió que en ese momento estuviera allá y hablara su palabra. Y es que como dijo el doctor David, platicábamos tras cámara que el congregarse es voluntad de Dios. Sí, hacer la voluntad de Dios es hacer lo correcto, ¿no? Cuando yo me congrego, ¿qué recibo de congregarme, Miriam? Recibe cobertura, protección. Yo me siento segura, ahora lo puedo decir. Cuando yo voy allá, como decía Luis, ¿no? Encuentras amor, cariño, y todo se aprende a través de recibirlo del Espíritu, del Verbo, de Dios, de Jesús, como tú le quieras llamar, ¿no? Entonces, congregarnos nos conviene, ¿por qué?
porque es un mandato, es parte, como lo decimos nosotros, es un plan de Dios para nosotros sus hijos, el que nos congreguemos, el que estemos en resguardo, en seguridad, en enseñanza, porque ahí es donde tú recibes. Al congregarte vas a recibir enseñanza, vas a recibir toda la sabiduría que Dios tiene para ti a través de la palabra. Por eso yo creo que es importante que como joven te congregues y no te dejes engañar, como tú decías, la trampa, la carnada, ¿no? Vamos a buscar, sabemos que hay gente buena, qué bueno que sabe la gente que congregarse es porque va a haber algo bueno allá, y es lo que queremos que tú entiendas, que congregarte te causa a ti, joven, que tú escojas amigos buenos, que no son perversos, que no tienen maldad. La cobertura de Dios es recibir protección, resguardo, amor. Entonces, por eso yo te invito a que tú te congregues, en donde tú vayas, te congregues, pero obedeciendo la cobertura. Decía el doctor que tenemos que hacer la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es buena y agradable para nosotros. Así es. Yo quiero volver a recalcar esto porque mucha gente deja de congregarse porque dice, es que ya no me tratan bien, es que ya no me saludan, es que ahora me critican, es que me voltearon la cara. Entonces, ¿cuál fue realmente la intención de congregarte? ¿Sí? Yo quiero también ser bien claro en esto. Yo creo que mucha gente llega, sí, con una necesidad, pero una necesidad muchas veces mal informada. Creen llegar y resolver sus problemas. Si una persona llega a la iglesia con necesidad de amor, ¿qué es lo que va a buscar? Amor. Amor. ¿Y qué es lo que la gente le da? Amor. Pero si una persona llega con una necesidad económica y busca resolver su problema económico a través de congregarse, perdón, pero ese no es el camino. O sea, ¿qué nos enseña a nosotros? A nosotros la congregación nos enseña a ser responsables. Nos enseña a servir, nos enseña a amar, pero también nos enseña a cuidarnos de los lobos rapaces que andan alrededor buscando qué dejar de hacer para obtener su beneficio. Pues nosotros como parte de una casa, como parte, tenemos que resguardar todo eso. Dice la palabra de Dios, busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. ¿En dónde buscamos el reino? Yo creo que todo obedece a un diseño. En el reino de Dios los diseños son respetados. Por ejemplo, en el cielo no es una desorganización, esa es una perfecta organización. Quien se rebeló fue echado del cielo, fue expulsado. También en el reino de Dios que se estableció en su primer intento con Adán y Eva, habían libertades al máximo, pero había una organización. Y al hombre le tocaba establecer la organización en la tierra. Es más, Dios le delegó la autoridad y se fue. Confiado. ¿Por qué? Porque todos los animales tenían que entender que Adán era su autoridad, aún la serpiente. Bueno, pero la serpiente era más astuta de que todos los seres creados. Lo engañó y se rompió el diseño pactado de Dios con Adán. Eso Dios no lo toma por sorpresa. Era parte del plan para demostrarle a Satanás lo que es capaz Dios de hacer con un hombre o como un ángel caído, restaurarlo. Entonces le dio la promesa. Pero la unidad es lo fundamental que el enemigo no quiere. Hay un principio que dice, divide y vencerás. ¿Qué pasó entre Adán y Eva? Hubo una división. ¿Y qué pasó con su familia? Con problemas. Sus hijos violentaron la paz y desde ahí se reprodujeron con esa cultura pecaminosa, producto de una naturaleza pecaminosa. Pero Dios sigue creyendo en la familia. ¿Acaso porque a mi hijo no le gustó cómo me corté el pelo, que últimamente me lo he estado cortando medio diferente, medio raro? Queremos vernos jóvenes, ¿verdad? No porque a mi hijo no le gustó cómo me corté el cabello, esta vez tiene derecho de irse de la casa. Deja de ser su hijo, ¿verdad? Solo por Sí. eso deja de ser su hijo. Romper la unidad, decir, pues ya no te quiero como mi padre porque te cortaste el pelo raro.
Me voy de la casa porque te cortaste el pelo raro. O sea, ¿qué argumento puede poner un hombre para inconformarse y poder dejar de congregarse? Muchos argumentos, pero todos los argumentos de no congregarse los vence a uno. Amarnos. Porque el principio de la familia, el principio de una nación en la mentalidad de Dios, de una ciudad, de una nación y de las naciones, es que venga una revolución de amor que nos une. Porque el amor cubre multitud de errores. En una familia, cuando el legalismo llega porque alguien se vuelve legalista, y eso es producto de la religiosidad, se empiezan a acusar los unos a los otros. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado, a veces en mi casa ha habido ese intento. ¿Pero por qué tratas a mi hermanita mejor que a mí? Pues esa es tu percepción. No, para mí a todos los quiero por igual. Pero eso sería cuando eran chiquitos, ¿no? ¿Y por qué tú le complaces a él que quieres que yo coma tacos y yo quiero hamburguesas? Bueno, pues vamos primero a los tacos y luego a las hamburguesas. Pero llegó el momento que cumplir 4 caprichos era muy difícil, en poco tiempo. Mas sin embargo se les tuvo que enseñar que pese a la diferencia de sus gustos, a la diferencia de sus pensamientos, debemos amarnos, y ese es el plan de Dios, perfeccionar nuestro amor, aun cuando nosotros en los lugares donde vayamos veamos los errores. O sea, significa que si tú te estás congregando, ¿verdad? Tienes que entender algo. Somos humanos, totalmente imperfectos, Así llenos es. de errores. No vas a encontrar en una congregación un ejército de perfectos, para nada, ¿verdad? Pero si tú pones la mirada en el hombre, te aseguro que rápidamente vas a salir de esa congregación, ¿verdad? Pero si tu mirada, tu intención y tu búsqueda, como dice su palabra, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo que quieres, lo que necesitas, te va a ser añadido. Pero has buscado lo principal, has buscado lo mejor que puedes tener en tu vida, que es Dios. Yo recuerdo mucho las palabras de mi madre, ¿verdad? Que yo siempre pusiera la mirada en Dios, y que donde Él me había sembrado, a la iglesia a la que asisto, al centro de convenciones cristianas, que yo ahí me quedara, porque por alguna razón ahí me había sembrado. Y me dijo muy claramente, vas a ver muchas cosas, y vas a escuchar todavía muchas más, me dijo. Pero tu mirada, tu atención, tus ojos, tu corazón deben de estar en Dios. Si tú permites que todo lo que oyes y lo que ves te saquen de ese, el enemigo ya habrá ganado. Porque él es el que está buscando sacarte, ¿sí? Está buscando que tú dejes de cumplir con ese mandato que Dios nos ha dado, ¿sí? Además, ya hablamos, ¿verdad?, de que tenemos que congregarnos, que hay un lugar especial, que recibimos muchos beneficios, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando dejamos de congregarnos? Cuando dejamos de congregarnos, perdemos esa relación, cuando perdemos el contacto, ¿verdad? De alguna manera, el congregarnos, cuando el apóstol, el pastor, el que está predicando, siempre nos va a motivar a ser mejores. Cuando dejamos de congregarnos, empieza a haber un enfriamiento en nuestro corazón. Verdaderamente, hay un versículo que me gusta mucho. Dice, yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Cuando nosotros nos alegramos, hay un anhelo en nuestro corazón, y no es religiosidad el asistir a la iglesia, porque efectivamente es un mandato, es obediencia, es demás, el cumplirlo, ¿no? Pero cuando hay ese anhelo de asistir, hay ese anhelo de aprender y de crecer. Cuando nosotros lo tomamos religiosamente, de voy a ir por cumplir, voy a ir porque el apóstol, porque mi líder me va a ver, para que nadie se enoje, para que esto, para que el otro, realmente quiere decir que hay algo mal. Lo que compartía el apóstol, ¿no? Adán, cuando pecó, se escondió, y eso es lo que nos pasa. Dejamos de congregarnos porque empieza a haber algo en nuestro corazón, y empezamos a poner la mirada en el hombre y no en Dios. Empezamos a mirar los defectos. Verdaderamente que la gente que más critica es la gente que menos da de su tiempo, de su amor, de
de ser generosa en cumplir, ¿verdad? En los mandatos, etcétera. Y empieza a haber un enfriamiento en nuestro corazón cuando dejamos de congregarnos. Empieza a ver en nuestro corazón el ya no depender de Dios, sino depender de lo que yo creo que es bueno para mí, ¿no? De lo que yo tengo, y no depender de lo que Dios me da. Desgraciadamente, cuando dejamos de congregarnos, empiezan a pasar muchas cosas. Empezamos a pasar por muchas pruebas, empezamos a pasar por situaciones difíciles en la que luego verdaderamente el apóstol tiene una frase que dice que el que no avanza su pasado lo alcanza, y es verdad, es verdad. Nosotros crecemos, aprendemos, maduramos unos de otros. Verdaderamente que necesitamos, somos un solo cuerpo, y la cabeza no puede moverse sola si no tiene los brazos, si no tiene los pies. Unos a otros nos complementamos y hacemos fuerza. Verdaderamente lo que hablaba el apóstol, ¿no? En la unidad está la fortaleza. Si aprendemos juntos, si caminamos juntos, vamos a avanzar y vamos a perseverar todos a la meta. Yo creo que toda casa tiene una estructura. Como dijo el apóstol, es un orden, una disciplina, es una responsabilidad. Cuando tú optas por decir, ya no voy porque Chuchita, Petrita hablaron mal de mí porque no me saludan, lo que se te antoje, tú eres el irresponsable. Y esa irresponsabilidad es un pecado, y el pecado tiene una consecuencia, y es estar fuera de una congregación porque me dieron mal, porque hablaron mal de mí, porque no tiene una razón lógica y no tiene una razón ni siquiera espiritual de ser. ¿Por qué? Porque acordémonos que los espíritus se alían. Se va a aliar el que se salió primero porque dice que hablaron mal de él con otro que hablaron mal de él, y van a seguir y van a ser una comunidad de gente que está estructurando el mal en su propia vida, está alimentándose de la carroña, está alimentándose de la ponzoña que otros han echado fuera, que otros han dejado fuera, y los ves que se van, y a los años regresan, y regresan cabizbajos, todos lastimados, todos dolidos, todos, ¿por qué? Porque nunca encontraron a alguien que les amara tanto como se les amó en esa casa, porque nunca entendieron que la responsabilidad que ellos tienen para esa casa no nada más es congregarse, sino que hay ojos que los están viendo y a los cuales ellos son testimonio de algo. Entonces, y yo creo que tienes también, que, si tú sales de ahí, tienes que entender que nunca debes de salirte, menos debes de salirte en una condición de hablar y exponer cuestiones que muchas veces son mentiras. ¿Por qué? Porque hay gente que te está observando, y no puede ser, como lo dijo el apóstol, no puedes, si tú dañas a un tercero, estás mal. Entonces, ¿cuántas gentes tu padre te lo dijo? Vas a oír, vas a ver, pero permanece. Mucha gente ha de decir, oigo, veo y qué ganas de salir corriendo, pero no, me quedo. ¿Por qué? Porque me hace más bien a mí estar adentro que salir. Y yo creo que lo principal de todo, perdemos la cobertura. Perdemos la cobertura y estamos expuestos a un montón de cosas. Cuando estamos dentro de una congregación tenemos una cobertura espiritual que es la de nuestro apóstol, ¿no? Y esa cobertura, pues como la palabra de Dios dice, nos cubre, nos protege espiritualmente. Hay algo especial en la atmósfera que permite, ¿verdad?, que estemos todos bajo eso tan hermoso que es la unción, que es el amor, y todo lo que abarca en sí la palabra, cubrir, proteger, la paternidad que se nos da dentro de la iglesia, ¿no? Y el versículo, cuando decía mi esposo lo de las cebras, ¿no? Dice, poniéndole un versículo, dice que las ovejas oyen la voz de su pastor y las siguen. Y entonces, tener alguien especial como cobertura de testimonio es lo que nos motiva también a nosotros a permanecer en ese lugar tan hermoso en el que estamos, ¿no? Yo creo que va a haber diferencias, como en todo. Hay diferencias porque no somos perfectos. Desde colores, sabores, olores. Hay diferencias.
Pero yo creo que si nosotros entendemos que esas diferencias es lo que nos hace únicos, es lo que nos hace exclusivos para Dios, que Él nos escogió y nos puso en ese lugar para que diéramos frutos en ese lugar, no te puedes salir tú de un lugar sin dar frutos. ¿Por qué? ¿Qué hizo Jesús con la higuera? La maldijo. Entonces, tú mismo, ni siquiera nadie te maldice, tú mismo estás poniendo maldición en tu vida. Lo que dice mi esposa, tienes una cobertura espiritual, hasta cobertura emocional, cobertura física, tienes todo lo que necesitas, todo, prácticamente dentro de la comunidad de nuestra congregación tenemos de todo, de chile, de dulce y de manteca, herreros, carpinteros, electricistas, de todo tenemos. De todo hay en la viña de del Señor, todo ¿verdad? hay, Sí. de todo, absolutamente de todo. O sea, ¿qué necesidad hay de salir a buscar felicidad o prosperidad o... Creo que tiene que ver ya eso con uno mismo, ¿verdad? Cuando realmente no has recibido a Cristo en tu corazón, no eres una nueva criatura, no has nacido de nuevo, ¿verdad? Porque cuando tú naces de nuevo, ya el Espíritu es el que debe dominar tu vida y entonces empiezas a dejarte guiar por las cosas espirituales, ya no por las cosas de la carne. Entonces ya no tan fácilmente caes, ¿verdad?, en actitudes de la carne de las demás personas, sino que es el Espíritu que viene a vivificarte, ¿verdad? Claro. Y es el que puede hacerte fuerte en ese momento, ¿verdad? Pero tenemos que hablar, es algo que es importante, tenemos que expresar las cosas, porque mucha gente se van con la boca cerrada y ni te enteraste. Y ni siquiera convencidos. Exactamente, a eso es a lo que voy. Yo luego, hoy precisamente platicaba con un hombre que aprecio mucho, que él me decía, la verdad no sé ni qué me pasó, pero ya recapacité. Lo vemos en el hijo pródigo. ¿Qué movió al hijo pródigo a irse a experimentar? Su curiosidad, a ver cómo se vive allá afuera. Le fue como en feria, pero regresó y el padre lo acogió, y no como un jornalero, sino como un hijo privilegiado. Así es el amor de un padre. ¿Cuál es el riesgo fundamental que se corre al dejar de congregarse? Perder el concepto de cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo lo dice así: de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante de ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. El que se separa de la congregación pierde el sentido de cuerpo. De pertenecer. Pertenecer. El sentido de pertenencia. Porque uno no puede gobernar su vida sin la influencia de una autoridad. Y aunque la autoridad no se impone, por ejemplo, yo, no sé a ustedes les pasa, yo ya perdí a mi padre, lo perdí, pero pues se fue al cielo. Pero hay días que amanece que yo pienso, ¿cómo me gustaría tener a mi papá junto a mí? ¿Cómo necesitaría una palabra sabia de él? Él nunca trató de imponer su voluntad sobre mí, pero sí el Espíritu llevó mi corazón a reconocer que era un hombre que me bendecía. ¿Me entiendes? Si yo me aparto de la familia, como algunas personas lo hacen, pierden el sentido de la familia y empiezan a vivir solitarios, cometiendo muchos errores. Ni quien los atienda, ni quien los defienda, ni quien los bendiga, ni quien los cuide, nada. Es lo mismo que sucede. Si nosotros nos apartamos del Señor, como dice la Escritura, apartados de mí, nada podéis hacer. Somos vulnerables a todo tipo de cambios espirituales, morales, físicos, pero si nos mantenemos dentro del cuerpo, ese es el problema fundamental que la gente tiene, que cuando sale no percibe al cuerpo de Cristo. Creen que son llaneros solitarios, pero aún ese tenía un indio. No podemos vivir sin congregarnos. Así recibimos de Dios, así damos de Dios. Lo que recibís de gracia, dadlo de gracia. Si tú nada más estás recibe,
Va a llegar el día que te confundas. Porque tú no puedes conocer a Dios sin la influencia de los demás. Recibe de Dios su amor, pero no te congregas, no lo das. Dice, todos fuimos bautizados por un solo espíritu, para constituir un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu, para constituir un solo cuerpo, ya que sean judíos, gentiles, esclavos, libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, ¿cómo no soy mano? No, pues es que tiene su función de pie, la mano tiene otra. Entonces en el cuerpo de Cristo la gente deja de congregarse porque no se ubica en el cuerpo. Todos quieren ser cabeza, todos quieren ser pie. En el caso que vemos muchas congregaciones, muchas denominaciones, ¿verdad? Luego se toman actitudes de, como tú eres de allá, no eres de los míos, ¿no? Como tú eres de allá, pues tampoco me junto contigo. ¿Será que eso es lo que Dios quiere? Jorge y Gloria, pues no asisten a nuestra congregación, ellos son de otra congregación, ¿verdad? Sin embargo, han formado parte de este grupo, ¿verdad? De este proyecto. Estamos en el mismo sentir, sí, en el mismo sentir del Espíritu Santo, ¿verdad? Son un matrimonio que ama a Dios, que ha perseverado en el amor de Dios, ¿verdad? Pero a veces tenemos esa mala idea, sí, de que como no eres del mismo grupo, entonces ni me junto, ni te hablo, ni convivo contigo. Y yo sí me pregunto, ¿realmente ese será el sentir de Dios? No, ¿verdad? Yo creo que no. Yo creo que lo que él y lo lee muy clarito el apóstol, unión, ¿verdad? No importa, ¿sí? O sea, el cuerpo, el pie no puede ser mano, el ojo no puede ser nariz. Sin embargo, todos tenemos una función importante dentro del cuerpo. Esto implica un cambio de paradigmas, porque las religiones cada una tiene su paradigma, tiene su estructura, pero todo eso será removido, porque no está bien, y esto le va a chocar a algunos, pero lo tengo que decir, no está bien que hayan bautistas, no está bien que hayan pentecostales, no está bien que hayan... ¿Qué es lo que está bien? Que seamos un reino y tengamos un rey. Sin denominaciones. Exactamente, porque la religiosidad nos divide. Yo no puedo decir yo estoy bien porque soy presbiteriano, nadie como yo. Mi iglesia es perfecta, la de allá no. Nadie tiene la verdad absoluta la revela Dios en su reino. Y en su reino no hay esa división. Y dice también que por tus frutos te conocerás, ¿verdad? Exacto. También hay una enseñanza que podemos tal vez decir que no es muy buena. Hemos estado escuchando constantemente que dice, hay que salir de las cuatro paredes. Ya hay que, la iglesia, ya como uno es la iglesia, ya no necesitas ir a una iglesia porque todos somos la iglesia, entonces ya no hay que estar tan metidos. Y cuando esta palabra se soltó, empezamos a ver ausencia, ¿sí? Yo nada más quiero, ¿quién te capacita? ¿Quién, si no es alguien que es tu autoridad, que dedica su vida, su tiempo, su esfuerzo, su salud a prepararse para alimentarte? ¿Quién te prepara? O sea, si tú quieres salir solo, la verdad digo que... Pero creo que el concepto está mal entendido. O sea, está mal. Nosotros debemos de congregarnos y nuestra autoridad debe enviarnos en su tiempo y en su forma. ¿Por qué? Porque hay gente que quiere salir a la primera y no está preparado para hacerlo. Hay gente que tiene años, como lo dijo bien el apóstol, no ha recibido, pero no sabe cómo darlo. Yo creo que una de las necesidades básicas para poder salir es ser capacitado, y para ser capacitado tienes que congregarte, ¿sí? Lo que dijiste tú, y es cierto, hay gente que recibió esa idea de que, pues, ¿para qué? ¿Para qué voy a la iglesia si yo soy el cuerpo de Cristo? Yo como cuerpo de Cristo yo puedo salir a predicar o ir o no ir, simple y sencillamente quedarme en mi casa. Es verdaderamente, no sé si es herejía, pero yo sí lo considero como una herejía. Jorge, ¿tú qué opinas de esa enseñanza? No puede pensar un cristiano que puede sobrevivir solo. Si tú tienes aquí una brasa de carbones y quitas un carbón del otro montón de carbones, lo que se va a quedar solito se va a apagar.
Nosotros como cuerpo de Cristo necesitamos siempre estar pegados y necesitamos estar unidos unos a otros. ¿Para qué? Para que la sangre circule, para que tu cuerpo siga vivo y todo lo demás. En el momento que nosotros nos separamos, yo pienso que es un engaño de Satanás. Como hemos visto, es lo que quiere es dividir. Y cuando viene ese pensamiento a tu vida que te dice, ¿sabes qué? Tú puedes solo, tú puedes estudiar la Biblia en tu casa, puedes ver la televisión, puedes ver el internet, puedes encontrar muchas cosas ahí. Yo creo que ese pensamiento no viene de Dios. Porque el propósito de Dios no es que estemos cada quien por su lado separados o individualmente, sino que estemos como grupos. De hecho, desde el principio, cuando Él juntó a sus 12 apóstoles, no juntó a uno nada más, juntó a 12, y habían otros miles que le seguían también a Él. Entonces, el concepto de que sabes que es alta y tú puedes solo y todo lo demás, es totalmente equivocado. Pero yo creo que lo más peligroso de eso no es que tú estés equivocado, porque tú puedes estar equivocado, pero lo malo es que quieres influenciar a otros. Porque tú tienes ese concepto y esa mala idea de que tú puedes hacer las cosas solo y vas con el de al lado, con tu hermano que está en la iglesia y le dices, pues tú también te puedes decir, mira, yo lo estoy haciendo así y me ha funcionado muy bien. Y entonces no solamente te estás haciendo daño a ti mismo, sino también le estás haciendo daño a tu hermano y le estás haciendo daño a la iglesia. ¿Por qué? Porque tú ya has sido engañado y en el momento que tú ya has sido engañado, tú ya te creíste esa mentira y tú ya la ingeriste y la estás divulgando como si fuera una verdad. En vez de que tú humildemente reconozcas tu error y vayas a la autoridad de tu iglesia y le digas, mira, yo tengo esta idea, pero creo que está mal, o no sé si esté bien, no lo he comprendido muy bien, pero necesito entenderla, ¿qué debo hacer? Y yo creo que para eso están los pastores, para eso están los hermanos, para eso están los ancianos, y ellos te van a aconsejar y te van a decir, ¿sabes qué? Estás mal, las cosas no son así, porque mira, la Escritura dice esto, esto y esto, y tú humildemente lo debes entender y decir, bueno, y no solamente entenderlo, también arrepentirte, porque es un mal pensamiento y eso también te puede llevar al pecado. Y todos sabemos que cuando tenemos un pensamiento, ese pensamiento nos lleva a hacer acciones. Y esas acciones después se convierten en hábitos, en tendencias y luego se vuelven una forma de vida. Entonces, si permitimos que un pensamiento tan negativo afecte nuestra mente, tenlo por seguro que al rato vamos a estar, pero peor. Yo le ponía un ejemplo a mi esposo en un principio de congregarnos, ¿no? Y se lo explicaba también a mis hijos, y cuando puedo alguien que me pregunta por qué importante es ir a la iglesia, ¿no? A lo mejor no dicen congregarse, sino ir a la iglesia, yo les ponía un ejemplo, ¿no? Digo, mira, el león, ¿cómo caza su presa? Normalmente espera, es paciente, le digo, así es el enemigo, le digo, el león es el enemigo, Satanás, el diablo, como tú le quieras llamar. Está esperando el momento en que tú te debilites y te salgas, ¿sí? De la cobertura de lo que tú quieras llamar. Cuando ve que ya te debilitaste, y estoy hablando en el sentido de debilitarnos, cuando nos salimos de la cobertura, el enemigo te va a poner mentiras, vicios, drogas, te va a poner muchas cosas, te va a debilitar, ¿sí? Y te va a atacar. Entonces, cuando tú no te congregas, cuando tú no vas a conocer lo que te conviene a ti, el enemigo, pues, ¿qué va a hacer? Te va a atacar, te va a comer, ¿sí? Y muchas veces, como decía Jorge, escuchamos de que ¿para qué voy a ir a la iglesia si Dios está en todas partes? ¿Para qué vas a dar bendición? O a veces nos critican porque dicen vas a dar tu dinero y cosas así, ¿no? Pero es el engaño del enemigo que te empieza a meter cizaña para que te debilite y él entonces te coma, ¿sí? Y es importante que tengamos ese discernimiento de poder, ¿esto es bueno o que me voy por acá? O sea, un discernimiento, porque yo puedo decir, Dios está en todas partes, sí, pero aún el Hijo Jesús se congregaba. Él desde chico, yo leo la palabra y es importante que tú leas la palabra para que nadie te engañe y te debilite y te coma el enemigo, porque Jesús mismo, Hijo de Dios, se congregaba. Entonces, si Él como Hijo de Dios se congregaba, ¿por qué Miriam, Luis, no se va a congregar? O sea, ¿tú eres más que el Hijo de Dios? No, ¿verdad? Él se congregaba, iba a la sinagoga y ahí se reunía y ahí exponía la sabiduría que el Padre le daba, se llenaba de la presencia del Espíritu. Entonces realmente te conviene congregarte, sí, porque el enemigo lo que quiere es debilitarte, es celoso, está celoso de todo lo que recibimos como hijos de Dios, quiere que tú no sepas qué beneficios y privilegios tienes al ser hijo de Dios y cómo lo vas a aprender. Muchas veces yo digo, ¿cómo voy a aprender estas promesas y estas palabras que están en la palabra? Si yo no lo sé, si yo no voy a un lugar donde me enseña mi pastor, donde me enseña mi líder, ¿cómo voy a fortalecerme? ¿Cómo me voy a llenar de conocimiento? ¿Cómo voy a vencer al enemigo, mi adversario?
en mi empresa, en mi familia, en mis hijos, en mis amistades, si yo no sé cómo defenderme, ¿no? Entonces es importante para mí congregarme porque recibo enseñanza, porque recibo conocimiento, porque recibo amor, porque recibo todo lo que el Padre tiene para nosotros. Yo considero el concepto de salir de las cuatro paredes, que sin dejar de congregarnos, verdaderamente Jesús vino a establecer el Evangelio del Reino. ¿Y por qué habla de salir de las cuatro paredes? Porque nos gusta ir y aprender y recibir, pero ha habido una tal pasividad en el cuerpo de Cristo, de que estamos ya empachados de tanta sabiduría, tanto aprendizaje. Sí, Entonces, la palabra de Dios es muy clara ahí de hacer discípulos. Salir de las cuatro paredes es establecer el reino de Dios donde quiera que nosotros estemos. Sin romper la relación con la iglesia, o sea, muy sí, estrecha es como con la tu iglesia, base, claro. La iglesia es tu base, a la cual te tienes que Es ir tu con recibir, cobertura, reportar, base, centro de aprendizaje, Eso. como le quieras, y centro de sales alimentación. a impartir. Pero tenemos Como que le quieras partir, poner. exactamente. Entonces ya sales, es tu almacén. Vas y tomas del almacén para poder llevar. Pero ya no podemos estar callados, ya no, la venida de Cristo es pronto. ¿Qué es lo que dice? No dejen de Entonces, correr, porque verdaderamente viene pronto. tenemos que Así es. establecer el Evangelio del Reino donde quiera donde Dios nos ha posicionado. Tú en tu trabajo, a lo mejor yo en el mío, pero donde Dios nos ha puesto, los jóvenes en el colegio, ¿verdad? En las universidades, si alguna es enfermera, si alguno es médico, donde Él esté, establece el reino, que ya no estemos callados, que impartamos. Es que eso de salir de las cuatro paredes mucho ha sido el silencio. No es que estés en cuatro paredes, es que te callas. ¿Eres cristiano? Sí. ¿Y por qué no lo demuestras? Ujú. ¿Por qué no vives como dices que se te vea que debe- Cristo vive que en ti? goces ser cristiano? Que No verdaderamente se refleje fuera de las cuatro paredes donde vas, brincas, danzas, alabas, hablas bonito, honras y respetas y todo muy bien, y afuera eres un pelangoche. No, o sea, tienes que salir de las cuatro Ser paredes. Ser congruente. Es ser congruente con lo que vives, con lo que haces para poder romper. Salir de las cuatro paredes significa ser un hijo de Dios. Así es. Yo Bueno, lo veo. el tiempo de veras que se nos ha acabado, pero Apóstol, a mí sí me gustaría que despidiera este programa, ¿verdad? Con una palabra para todo nuestro público. Bueno, el cita mencionó un verso que está en Hebreos 10:25. No dejemos de congregarnos como acostumbran algunos a hacerlo. Es una mala costumbre. Ujú. La vida está llena de buenas costumbres y malas costumbres. Para ser como Dios quiere que seamos, debemos de dejar nuestras malas costumbres. Nuestras malas costumbres están ligadas al pecado, están ligadas a la irresponsabilidad. Y los hijos de Dios debemos de tener buenas costumbres. El ir a la iglesia no debe ser una carga para uno. Y el salir a testificar no se debe interpretar que ya no te congregues, sino salir a testificar es que lo que aprendiste aquí lo lleves y contagies a otros con tu enseñanza y tu manera de vivir. A la iglesia se va a aprender buenas costumbres, las costumbres del reino, el protocolo del reino, sino que nos animemos los unos a los otros. ¿eh? Dice así, el ánimo viene de compartir el amor, el entusiasmo, ¿verdad? Y con mayor razón, ahora que nos vemos, que el día se acerca. Esto que ven ustedes, que está sucediendo, que hay gente que dice, ¿para qué voy? Ujú. Pues es por sus malas costumbres y porque no están pendientes de que el día ya está cerca. No, si yo sé que el Señor viene, olvídense, yo me preparo. Pero ellos ya han perdido la esperanza o creen que su esperanza está fundamentada en ellos mismos y no en un pueblo. Yo soy delicado en decir esto porque a los pastores nos juzgan por tener autoridad, pero el congregarse sin respetar a la autoridad establecida por Dios es como no congregarte. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque el congregarte implica que estás en obediencia, que es una buena costumbre, a todo aquello que es admirable y se te enseña de parte de aquel que Dios estableció para bendecir tu vida. Entonces las buenas costumbres se forman de buenas disciplinas,
buenos hábitos, buenas costumbres y una hermosa cultura de reino. Eso es lo que Dios nos ha llamado, a formar parte de un pueblo de sacerdotes, pero no sacerdotes religiosos, sino aquellos que estamos siendo usados por Dios para bendecir a las naciones. Bueno, pues muchas gracias por habernos sintonizado. Recuerda, este es el día que hizo el Señor y en Él me alegraré y me gozaré. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga.